desde los rincones olvidados de la historia, hasta los misterios que aún desafían al tiempo. Aquí descubrirás imperios perdidos, civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, y secretos que cambiaron el mundo para siempre. Este es Historias del Ayer, donde cada relato revive el pasado como nunca antes. Agrégate al canal, suscríbete y actualiza para no perderte los nuevos videos. Comencemos el viaje. Dicen que Cleopatra fue solo una reina seductora, que conquistó a Julio César y a Marco Antonio, que manipuló imperios con su belleza. Pero la verdad es que casi todo lo que crees saber sobre ella fue escrito por sus enemigos. Cleopatra no solo fue la última faraona de Egipto, fue una mujer que cambió la historia del mundo desde las sombras, con decisiones tan calculadas que incluso hoy siguen siendo un misterio. Hoy te voy a contar la verdadera historia, la que nunca aparece en los libros de colegio. La vida secreta de Cleopatra, la estratega, la científica, la políglota, la reina que enfrentó al mayor imperio de la Tierra y que aún siglos después sigue viva en la memoria del mundo. Imagina entrar a un palacio donde las paredes están cubiertas de oro, el aire huele a incienso dulce y todos hacen silencio cuando caminas, porque saben que estás por encontrarte con la mujer más poderosa del Mediterráneo. Esa mujer no era solo una reina, era la dueña de la economía de Egipto, la gobernante de los puertos más ricos del mundo antiguo, la heredera de una dinastía de casi 300 años, y la única capaz de mirar a los ojos a Roma sin inclinar la cabeza. Pero Cleopatra no nació poderosa. Tuvo que luchar contra su propia familia, contra su hermano, contra traiciones internas y contra un imperio romano que devoraba reinos como si fueran nada. Esta es su historia, no la que Hollywood inventó, sino la verdadera. La historia de una mujer educada, brillante, calculadora, visionaria, que fue mucho más que un símbolo. Fue una fuerza imparable. Y ahora sí, te llevo al corazón del antiguo Egipto, a una época de conspiraciones, alianzas, traiciones y decisiones que todavía hoy tienen consecuencias. Dicen que Cleopatra nació en el año 69 antes de Cristo, dentro del Palacio Real de Alejandría, una ciudad que en ese momento era el centro intelectual del mundo. No era un simple lugar bonito. Alejandría era el hogar de la biblioteca más grande que jamás existió. Un lugar donde se reunían matemáticos, filósofos, astrónomos y médicos que cambiaban la historia con cada descubrimiento. Nacer allí significaba crecer rodeada de conocimiento, y Cleopatra absorbió todo lo que pudo desde muy joven. Mientras muchos reyes se preocupaban solo por riquezas o guerras, Cleopatra creció entre libros, rollos de papiro, clases privadas de matemáticas, física, política, poesía y lenguas extranjeras. Hablaba al menos 9 idiomas, algo casi imposible para una gobernante de su época. Mientras otros reyes necesitaban traductores, ella podía hablar directamente con cualquiera. Árabes, hebreos, sirios, nubios, persas, griegos. Incluso aprendió el idioma del pueblo egipcio, algo que ningún gobernante de su dinastía había hecho en 3 siglos. Ese solo detalle ya te muestra quién era realmente Cleopatra. Una mujer que entendía que el poder empieza siempre por el lenguaje. Pero su infancia no fue tranquila. La dinastía tolemaica era famosa por una cosa: todos querían matarse entre sí para quedarse con el trono. Su padre, Ptolomeo XII, era un hombre inseguro, impopular y dependiente de Roma. Y cada vez que su poder se debilitaba, Roma decidía quién vivía y quién moría. Cleopatra creció viendo a su familia pelear por el poder como si fuera un juego. Aprendió
que en su mundo no ganaba el más fuerte, sino el más inteligente. Cuando murió su padre, Cleopatra tenía solo 18 años, y aunque heredó el trono, debía reinar junto a su hermano, Ptolomeo XIII, un niño de 10 años, que estaba manipulado por consejeros corruptos. La corte estaba llena de enemigos que querían quitarle el poder a toda costa. En pocas palabras, Cleopatra no tenía prácticamente a nadie. Un día, los consejeros de su hermano la expulsaron del palacio. Tuvieron tanto miedo de ella que la obligaron a huir al desierto. Pero Cleopatra no era el tipo de persona que lloraba ni esperaba un milagro. Sabía que para recuperar su reino necesitaba un aliado poderoso. Y ahí es donde entra en escena uno de los hombres más importantes de la historia, Julio César. En ese momento, César era el líder más influyente de Roma. Había conquistado territorios, había ganado guerras imposibles y era conocido por su inteligencia militar. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba por ocurrir. Una alianza entre dos de las mentes más brillantes del mundo antiguo. Cleopatra sabía que si lograba hablar con César, recuperaría el trono. Pero había un problema. Su hermano controlaba todas las entradas del palacio. Nadie podía entrar ni salir, a menos que entrara escondida. Y aquí nace una de las anécdotas más famosas de la historia. Cleopatra se hizo envolver dentro de una alfombra o un saco de cama, dependiendo de la versión, y así fue llevada hasta la presencia del general romano. Cuando César vio salir a la joven reina de aquel bulto, quedó impresionado, no solo por su belleza, como siempre cuentan las historias románticas, sino por su audacia, por su inteligencia, por su valentía para arriesgar todo. Cleopatra supo exactamente cómo hablarle, cómo presentarse y cómo convencerlo de que ella era la gobernante legítima. Esa misma noche comenzó una alianza política y también una relación que cambiaría la historia. Cleopatra recuperó el trono gracias al apoyo militar de César. Su hermano murió en el conflicto y ella volvió a gobernar Egipto con autoridad absoluta. Y aquí es donde la vida de Cleopatra se vuelve aún más interesante. Lejos de ser una reina pasiva, Cleopatra reformó la economía, reorganizó los impuestos, fortaleció la agricultura y mejoró el comercio. Convirtió a Alejandría, que ya era poderosa, en un centro aún más rico. Fue una líder competente, astuta y disciplinada. Pero su alianza con César no era solo personal, era estratégica. Roma era el poder dominante en el Mediterráneo. Si Cleopatra quería mantener la independencia de Egipto, necesitaba el apoyo romano. Y durante varios años, esa alianza funcionó perfectamente. Cleopatra incluso visitó Roma y vivió allí durante un tiempo, algo que provocó envidia y escándalo entre los romanos. Pero todo se derrumbó el día en que César fue asesinado. La muerte de César cambió el destino de Cleopatra para siempre. Ella había apostado por el hombre más poderoso de Roma, y de un día para otro, ese hombre ya no existía. El caos político que siguió fue brutal. Dos figuras luchaban por el poder: Octavio, el heredero adoptivo de César, y Marco Antonio, su general más leal. Cleopatra sabía que tarde o temprano tendría que elegir a uno. Su decisión fue acercarse a Marco Antonio, y no lo hizo por romance, como tanto se repite, sino por una combinación de necesidad política y estrategia. Marco Antonio estaba a cargo del territorio oriental del Imperio Romano, y Egipto, ubicado estratégicamente en el Mediterráneo oriental, podía convertirse en un socio crucial. Cleopatra sabía que podía influir en él, y Marco Antonio sabía que Egipto era tan rico que lo convertiría en el hombre más poderoso de Roma.
Su alianza fue inmediata, y aunque también hubo una relación amorosa, lo verdaderamente importante es que formaron un bloque político formidable. Juntos, tuvieron hijos, compartieron proyectos, compartieron ejércitos, compartieron ambiciones. La idea, no confirmada pero muy probable, era crear un gran imperio que uniera Roma y Egipto bajo un nuevo orden. Pero esa alianza tenía un enemigo: Octavio, el hombre que luego sería conocido como Augusto, el primer emperador romano. Octavio era frío, calculador, extremadamente inteligente, y no toleraba ninguna amenaza a su ascenso al poder. Y Cleopatra representaba exactamente eso. La última gran figura independiente del Mediterráneo. La última que se interponía entre Octavio y el dominio total. Octavio inició entonces la campaña propagandística más poderosa de la historia antigua. Empezó a difundir rumores que describían a Cleopatra como una bruja, una seductora, una manipuladora extranjera que tenía embrujado a Marco Antonio. Quería que todo Roma la odiara, que la vieran como el enemigo perfecto. Y funcionó. Durante años, Roma escuchó la misma historia. Cleopatra era peligrosa. Cleopatra quería destruir Roma. Cleopatra quería convertir a Marco Antonio en su esclavo. Cleopatra era una amenaza. Nada de eso era cierto. Pero en política, la verdad importa menos que la percepción. La tensión llegó a su punto máximo en la famosa batalla de Actium, una de las batallas navales más decisivas de la historia. Marco Antonio y Cleopatra enfrentaron las fuerzas de Octavio, pero la batalla terminó siendo un desastre. Se dice que Cleopatra, al ver que la situación era insostenible, se retiró para proteger su flota. Marco Antonio, confundido y devastado, la siguió. Y la derrota fue inevitable. De regreso en Egipto, ambos sabían que su destino estaba sellado. Octavio avanzó hacia Alejandría, decidido a terminar con la última resistencia. Y aquí llegamos a uno de los episodios más tristes y fascinantes de la historia. Marco Antonio, al creer que Cleopatra había muerto, se quitó la vida. Cuando la llevaron gravemente herido, hasta donde ella estaba escondida, murió en sus brazos. Cleopatra quedó devastada. Pero como siempre, siguió pensando estratégicamente. Sabía que Octavio quería llevarla a Roma como un trofeo vivo para humillarla públicamente. Cleopatra jamás permitiría eso. No permitiría que su imagen, su historia, su legado, fueran convertidos en espectáculo. Así que tomó la decisión más famosa de su vida: suicidarse. La versión más conocida dice que lo hizo dejándose morder por una serpiente. Pero muchos historiadores creen que probablemente utilizó un veneno rápido y sofisticado, uno que solo los médicos de la corte podían preparar. Cleopatra sabía de botánica, de medicina, de química. Sabía exactamente qué usar para morir sin dolor. Su muerte marcó el final de una era. El fin del antiguo Egipto como nación independiente, el inicio del Imperio Romano. Pero también marcó el nacimiento de un mito. Cleopatra no se convirtió en leyenda por ser hermosa, se convirtió en leyenda porque supo enfrentarse al imperio más poderoso de la tierra y casi ganar. Y aunque Roma intentó destruir su reputación, lo único que lograron fue engrandecerla. Hoy, más de 2000 años después, sigue siendo una de las figuras más estudiadas de la historia. No por su romance, sino por su poder. La historia de Cleopatra es la historia de una mujer rodeada de enemigos, traiciones y desventajas, que aún así logró liderar uno de los reinos más ricos del mundo. No fue una seductora manipuladora como la propaganda romana quiso mostrar. Fue una estratega, una intelectual, una reina que entendió mejor que nadie cómo mover las piezas del tablero. Su muerte no fue una derrota,
Fue su última decisión soberana. Su manera de decir, no seré el trofeo de nadie. Y quizá por eso, siglos después, Cleopatra sigue viva. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la vida de Cleopatra te sorprendió más? ¿Y qué otra civilización o personaje histórico quieres que exploremos juntos? Nos vemos en el próximo viaje. Su muerte marcó el final de una era, el fin del antiguo Egipto como nación independiente, el inicio del Imperio Romano. Pero también marcó el nacimiento de un mito. Cleopatra no se convirtió en leyenda por ser hermosa, se convirtió en leyenda porque supo enfrentarse al imperio más poderoso de la tierra y casi ganar. Y aunque Roma intentó destruir su reputación, lo único que lograron fue engrandecerla. Hoy, más de 2000 años después, sigue siendo una de las figuras más estudiadas de la historia. No por su romance, sino por su poder. La historia de Cleopatra es la historia de una mujer rodeada de enemigos, traiciones y desventajas, que aún así logró liderar uno de los reinos más ricos del mundo. No fue una seductora manipuladora como la propaganda romana quiso mostrar. Fue una estratega, una intelectual, una reina que entendió mejor que nadie cómo mover las piezas del tablero. Su muerte no fue una derrota, fue su última decisión soberana. Su manera de decir, no seré el trofeo de nadie. Y quizá por eso, siglos después, Cleopatra sigue viva. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la vida de Cleopatra te sorprendió más? ¿Y qué otra civilización o personaje histórico quieres que exploremos juntos? Nos vemos en el próximo viaje.